Hola a todos y bienvenidos a esta presentación, etapa 4, reflexiones de la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Nuestro grupo está conformado por María Isabel Araujo, por María de los Ángeles Vargas y el compañero Andrés Camilo Zapata, y quien les habla, Karina Endez Silva. La idea de este encuentro es la socialización de dos preguntas, que son las que están en la siguiente diapositiva, por favor. La primera pregunta es, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad de Colombia? Y la segunda, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? La idea es que cada uno de nosotros tenga una intervención aproximadamente de 3 minutos, donde demos como nuestro punto de vista sobre lo que pensamos respecto a estas dos preguntas y finalicemos luego con una breve conclusión. Entonces, como el tiempo es limitado, vamos a dar inicio a esta sesión y le voy a pedir a la compañera Isa que inicie su intervención, por favor. Gracias, compañera. Respecto a la pregunta número 1, la psicología puede contribuir a una historia diferente en Colombia mediante el enfoque psicosocial, abordando la memoria colectiva e individual para comprender de esta manera el impacto del conflicto armado y la desigualdad. Además, los conceptos de verdad, poder y resistencia acompañan a las víctimas en su proceso de sanación emocional, promoviendo la justicia, el bienestar y la salud mental comunitaria. En base a esta respuesta, esto se puede desarrollar en metodologías como las comisiones de verdad locales, los cuales consisten en la recolección de los testimonios de las víctimas desde el enfoque psicosocial, permitiendo de este modo pues no solo la sanación, sino dándoles como la importancia y el valor por el cual las víctimas callaron durante tanto tiempo. Respecto a la pregunta número 2, en la conferencia de Gloria Esperanza se destaca la importancia de los 3 actos del acompañamiento: la escucha empática, la reflexión desde el habla y el cuerpo y la acción terapéutica. Estos permiten comprender el dolor de las víctimas para así generar conocimiento y en base a esto fortalecer la cohesión social mediante la memoria colectiva, facilitando así la transformación social de los procesos de sanación individual y colectiva. En base también a esta pregunta, esto se puede desarrollar en metodologías del diálogo desarrollados por las comunidades y organizaciones sociales, los cuales pueden contribuir de una forma importante al profesional en psicología y a las víctimas, debido a que éste tendrá una participación de manera ágil e importante en estos procesos transformadores de acompañamiento, mediante la escucha y la sanación, de manera individual y colectiva, promoviendo así y fomentando, por supuesto, este tipo de acciones transformadoras para el fortalecimiento del tejido social desde estos aspectos, permitiéndoles así reconocer la verdad, comprender su dolor y su inalcanzable lucha a través de la resistencia. Muchas gracias, compañera Isa, por tu punto de vista. Ahora vamos a escuchar a la compañera María de los Ángeles, por favor. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues dando respuesta como tal a la primera pregunta, de la manera en la que se puede contribuir, como le decía la compañera Isa anteriormente, es desde el enfoque psicosocial, ¿sí? Esa es una herramienta clave para empezar a construir una historia diferente de Colombia, una historia donde no se oculte el sufrimiento, donde no se ignore la voz de las personas que han vivido la violencia en carne propia, ¿sí? Este enfoque pues reconoce el daño que no solo es individual, sino que también es colectivo, social y político. Como podemos ver, desde el eje de la verdad, la psicología puede ayudar a recuperar y pues obviamente a validar las memorias que han sido silenciadas. Muchas veces pues las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado no han sido escuchadas, ¿sí? Es bueno dar espacio a sus voces, reconocer su dolor y así poder construir con ellas una memoria colectiva en una forma de hacer justicia simbólica y emocional.
También pues desde el eje de poder, la psicología puede cuestionar pues las estructuras que sostienen esta exclusión, el control y el miedo, ¿sí? Aquí el psicólogo no puede ser neutral. Siento yo que se debe tomar una postura frente a la injusticia, ¿sí? Esto implica pues rechazar discursos que justifican la violencia o que presentan la desigualdad como algo natural. Y pues en el eje de la resistencia, la psicología puede acompañar en los procesos comunitarios para así fortalecer esta organización social y apoyar estas prácticas de cuidado y de reconstrucción en el tejido social. Las personas no solamente son víctimas, también son agentes de cambio y acompañarlas significa reconocer su fuerza, su dignidad y su capacidad para resignificar, o sea, lo vivido, ¿sí? Como tal, pues dándole respuesta a la pregunta número 2, yo siento que uno de los aspectos más importantes en la conferencia es que el sufrimiento humano debe ser entendido dentro de su contexto, ¿sí? No solo se trata de síntomas individuales, sino de experiencias profundamente ligadas a condiciones tanto sociales como políticas e históricas. En el enfoque psicosocial, pues nos permite ver esa conexión y trabajar desde ella. También se destacó en esta conferencia como tal la importancia de escuchar a las comunidades, escuchar de verdad, no imponer interpretaciones desde el saber profesional, sino construir un sentido desde lo vivido, desde lo significado que las propias personas le dan a su experiencia. Eso está pues directamente relacionado, como lo vimos anteriormente, con el eje de la verdad, entendida como algo que se construye colectivamente, no solo como una versión impuesta desde afuera. Además, insistió que desde el rol de psicólogo va más allá de intervenir, es acompañar esos procesos de resistencia, reconocer y fortalecer estas estrategias con las comunidades. Cada día mucho más, apoyar pues esta memoria histórica y asimismo promover estos vínculos solidarios. Esto requiere pues humildad, compromiso ético y una sensibilidad real hacia la dignidad humana. Entonces, esas son mis socializaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera María. Bueno, en mi caso, yo considero, respondiendo a la primera pregunta, yo considero que la psicología puede ayudar mucho a la historia de nuestro país porque nos permite entender el dolor que ha habido mucha gente por causa del conflicto armado. Los psicólogos, a través de la escucha y el acompañamiento, pueden ayudar a las víctimas para que se sientan valoradas y comprendidas. También nos ayuda a ver la historia desde distintas perspectivas, no solo desde la versión oficial, sino de lo que realmente vivió la gente en estos territorios. Además de escuchar, también es importante usar herramientas que fomenten la participación comunitaria, como por ejemplo las cartografías sociales que permiten que las personas dibujen su territorio y cuenten lo que vivieron allí. Y para saber si estas acciones están ayudando, podríamos observar si hay más cohesión social, o sea, es decir, si las personas se unen más para trabajar por su comunidad o si se reduce la estigmatización hacia quienes han sido víctimas o quienes han participado en conflictos. De esta manera, la psicología pues no solamente serviría para sanar emociones, sino también para transformar la sociedad y construir una Colombia más justa, más humana y con memoria. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, sobre qué aspectos de la conferencia me parecen importantes para que el psicólogo aborde una realidad social. De la conferencia, me parece muy importante que el psicólogo aprenda a escuchar de manera profunda y sin juzgar, sobre todo. También que esté dispuesto a entender otras formas de pensar y de vivir. Otro aspecto que considero que es clave es que no se vean los problemas solo como algo personal, sino como parte de lo que pasa en la comunidad o en el país entero. Además, el psicólogo debe usar metodologías participativas como los círculos de palabra que ayudan a que las personas se escuchen mutuamente y con respeto. También con talleres comunitarios creativos donde se puede trabajar desde el arte o la escritura.
Y para saber si estas actividades están funcionando, podríamos fijarnos en cosas como si la gente habla más entre sí, si se sienten menos solos o si se organizan para resolver problemas comunes. Estos indicadores pues parecen sencillos, pero considero que son muy importantes. En resumen, pues el psicólogo debe ser un puente entre las personas y trabajar junto a ellas para fortalecer el tejido social. Eso ya en cuanto a mi parte, vamos a escuchar al compañero Camilo Andrés Zapata. Porfa, Camilo, tienes tu espacio. Vale, compañero, muchas gracias. Bueno, resumiendo de pronto un poco lo que podría ser mi respuesta de cómo se considera que la psicología podría contribuir a a la construcción de una historia diferente de la realidad de Colombia, desde los ejes, ¿no? Entonces, pues, desde la verdad, la psicología puede ayudar a reconstruir la memoria histórica mediante el trabajo con víctimas de la violencia, promoviendo espacios seguros para la expresión del trauma y la recuperación del testimonio. Desde el poder, el análisis psicológico del poder nos permite comprender cómo las estructuras sociales y políticas moldean la subjetividad. Ya lo mencionaban las compañeras, desde la psicología social y comunitaria es posible evidenciar los efectos del poder sobre la exclusión, la marginalización y la normalización de ciertas narrativas. Desde la resistencia, la psicología puede ser un vínculo para el fortalecimiento de los procesos de resistencia desde lo individual y lo colectivo. Y respondiendo ya a lo que se habló en la conferencia, ¿qué aspectos dichos en la conferencia? Bueno, pues resalté unos cuantos. Sería la reflexión sobre las consecuencias del conflicto, resaltando el número de víctimas y la responsabilidad compartida de la sociedad colombiana y la importancia de la psicología social comunitaria que establece la necesidad de crear un espacio de diálogo entre los miembros de la red de psicología comunitaria y otros profesionales. Se propone una conversación sobre el papel de la psicología con los problemas sociales e históricos de conflictos en Colombia. También se propone que la formación básica del psicólogo incluya una sólida capacitación en psicología comunitaria para la mejoría de la atención comunitaria. Ya, este sería como las respuestas individuales. Muchas gracias, compañero Andrés. Bueno, eso vendría siendo todo en cuanto a la socialización de las dos preguntas. En este momento vamos a iniciar con las conclusiones ya para terminar esta presentación. Entonces, María, por favor. Gracias. Para concluir respecto pues a las preguntas, considero que la herramienta de la psicología desde el enfoque psicosocial o conocido también como psicología comunitaria nos permite no solo conocer la verdad de Colombia, sino que nos permite a través de esta conocer el dolor de las víctimas del conflicto armado y desde el rol del psicólogo acompañar su duelo para llegar a la sanación y transformación social mediante los 3 actos del acompañamiento, la memoria colectiva y individual. Muchas gracias. Gracias, compañera Isa. Porfa, María de los Ángeles, sigues tú. Gracias, compañera. Bueno, en tanto a la conclusión, pues concluí que la psicología psicosocial puede contribuir profundamente a transformar la realidad social del país cuando se ejerce desde una postura ética, sensible y comprometida. Escuchar activamente a las comunidades, reconocer sus memorias y acompañar sus procesos de reconstrucción permite no solamente reconocer el sufrimiento, sino también damnificarlo, ¿sí? Y desde el papel del psicólogo no es intervenir desde arriba, sino caminar junto a las personas, cuestionando las estructuras que sostienen la exclusión y fortaleciendo las formas en que las comunidades se organizan, resisten y sanan. Solo así es posible aportar a una historia colectiva más justa, en donde cada voz tenga un lugar y cada experiencia sea reconocida con humanidad. Eso sería, compañera. Gracias, María de los Ángeles. En mi caso, pienso que la psicología tiene un papel clave en la construcción de una nueva Colombia a través de la escucha activa y el trabajo en comunidad.
podemos transformar el dolor en esperanza y en acción colectiva, pero pienso que también necesitamos herramientas concretas para actuar y formas claras de evaluar si nuestras acciones están realmente ayudando a las personas, ya que solamente así podremos construir una sociedad más justa, solidaria y en paz. Compañero Andrés, porfa tu conclusión. Vale, bueno, en síntesis, la psicología se convierte en un pilar fundamental para lo que es la reconstrucción de la historia y la realidad colombiana, pues a través del trabajo con la memoria histórica permite dar voz a las víctimas de la violencia, resignificar el trauma y revelar los mecanismos que han moldeado las narrativas oficiales o los que se omitieron. Listo, no siendo más, eso sería todo. Muchas gracias a todos.